que su designación como ministro del Interior fue a propuesta del Partido Perú Libre y no del presidente Pedro Castillo? No, eso es falso. O sea, a mí me convoca el mismo presidente y luego siguió su trámite regular. Yo me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso y me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, una cartera tan álgida como es la cartera del Interior. Y yo acepté esa propuesta y por eso es que estoy sentado frente a usted. La policía está bajo su jurisdicción y actúa en casos en los que usted intervino como abogado. ¿Usted cree que esto no es una prueba de conflicto de intereses? El conflicto de intereses se da precisamente cuando uno tiene injerencia o podría tener alguna injerencia directa o indirecta en algún caso. En mi gestión, yo soy ministro de Estado en la cartera del Interior y el compromiso de este ministro es luchar frontalmente contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la corrupción. Recuerde usted que una de las funciones, no solamente del Ministerio Público, es hacer cumplir la ley. Y nadie, y lo digo y pongo énfasis, nadie puede estar por encima de la ley. Usted ha sido abogado del doctor Vladimir Cerrón. ¿Su designación como ministro del Interior tuvo alguna influencia por parte de...? De ninguna manera, porque yo, bueno, en algún momento se dice, me tratan de vincular con los dinámicos del centro. Mire, yo veo lavado de activos. Yo escogí ese nicho del mercado y me preparé para defender y trabajar temas. Es más, soy catedrático de diferentes instituciones públicas y privadas. No solamente he dado cátedra en el Perú, he sido catedrático en Chile para la Policía de Carabineros, para el PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, y para toda la Policía de Latinoamérica en Chile, en Ecuador. Me he preparado en la Policía Federal de Brasil para comprender el fenómeno. Y por eso es que realicé una maestría en Derecho de los Negocios también, ¿no es cierto? Entonces, creo que la expertise de ser un miembro de la Policía de Investigaciones del Perú, que nace para investigar, porque yo soy de la especialidad de investigación criminal, y nace para investigar científicamente el delito y la criminalidad organizada, está preparado para asumir ese rol. Y ahora quiero decirle que el delito no es de derecha ni es de izquierda. El delito es delito. Y así funciona en todo el mundo. Y la policía trabaja para combatir el crimen. Cuando usted ve Estados Unidos tiene dos entidades que le da capacidad operativa a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos está tranquilo, porque tiene el FBI para combatir el crimen organizado y también tiene su área de inteligencia, que es la CIA. Entonces, esos dos cuerpos en Estados Unidos se unen y generan paz, generan tranquilidad. Lógicamente que cada estado tiene su policía. Haciendo un símil con el Perú tiene su policía que investiga. Y esa policía va a ser, digamos, revalorada. Pero no solamente en esta lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Criminalidad organizada, lo vuelvo a repetir, lucha frontal, crimen organizado, lucha frontal contra el tráfico, contra el terrorismo, la corrupción. No solamente eso, también tenemos que ver el problema de la inseguridad ciudadana. ¿Sabe usted cuántos teléfonos, digamos, móviles roban diariamente?
más de 6.000 teléfonos. Y hay organizaciones criminales que se van a Chile, que se van a Bolivia, se van a Brasil. Y de allá nos venden los mismos teléfonos. Hay que tomar medidas en ese aspecto. Entonces, no más policías de escritorio en las comisarías. Nuevamente quiero comunicarle a ustedes, Doris, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en La Victoria, por ejemplo, un distrito digamos, de mucha incidencia delictiva. Ahí priman 3 cosas: delincuencia común, microcomercialización y prostitución clandestina. Pero esos problemas se tienen que estudiar, se tienen que analizar. Para hacer un trabajo eficiente, la policía tiene que trabajar y no más policías en escritorio. Yo mismo voy a ir a constatar con el comandante general, porque el comandante general, este es un cargo político y quisiera ver, acá que no se confunda, yo no soy jefe de la policía. El jefe de la policía es el comandante general. Pero yo sí le debo dar políticas públicas para que ellos trabajen ahí. Recuerde usted que no solamente es la policía la que está inmersa en este sector, están migraciones, están los bomberos, están o sea, hay muchas entidades que dependen del Ministerio Público. Este es un cargo que debe verse de acuerdo a políticas públicas. Vamos a seguir, vamos a batallar, no tenemos ningún inconveniente. Se dice de que la salida del exministro del Interior, Juan Carrasco, se debió porque no avisó de los allanamientos a la casa de Vladimir Cerrón y del partido de Perú Libre. ¿Usted sí lo haría? Qué buena pregunta y te agradezco que me la hagas. A ver, con la experiencia que tenemos investigando el crimen organizado, la policía, cuando hace su trabajo de inteligencia operativa, o sea, cuando une lo que es la doctrina de la inteligencia más la investigación, eso se llama inteligencia operativa, siguiendo a Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu dice: si conoces a tu enemigo, no te preocupes por el resultado de 100 batallas, ¿correcto? Entonces, inteligencia operativa significa conocer al enemigo. Y solamente a través de inteligencia operativa se puede entrar a desmembrar y traerse abajo al crimen organizado. Pero concretamente a tu pregunta, cuando la policía utiliza esos métodos, la policía recurre a la fiscalía y esta a su vez al Poder Judicial para solicitar medidas limitativas de derechos o para aplicar medidas restrictivas de derechos fundamentales. En ese caso, una de las características de esa medida es que es inaudita parte, o sea, no se le comunica al afectado. En consecuencia, al no comunicarse al afectado, la policía ejecuta, ¿correcto? La policía ejecuta, no le pide permiso a nadie, ni siquiera sus comandos saben, porque si no, la operación se frustra. Ese es el trabajo de la policía que investiga. Por eso se capturó a Abimael Guzmán. Recuerde usted, ¿no? Entonces, y también recuerde usted que por eso también Abimael Guzmán, por acto de corrupción, debió ser capturado antes. Pero hubo fuga de información. Desgraciadamente, la gente cree que está frente a Montesinos. Y nosotros no somos Montesinos. Nosotros vamos a trabajar con limpieza, ¿no? Y una vez que se ejecuten, comunicarán a sus entidades a través de notas informativas, comunicarán al comandante general y el comandante general me comunicará pues la ejecución de dichas medidas. Dígame usted en qué forma tengo injerencia en el trabajo policial. Con mucha más razón si estamos para hacer cumplir la ley y sobre todo si es que existe una orden judicial. Entonces, jamás podría intervenir en ningún tipo de, no tendría ningún tipo de injerencia en este tipo de medidas. ¿Quién lo va a reemplazar en la defensa de Vladimir Cerrón y de Perú? Yo no sé, porque yo ya renuncié, no tengo, es que
A ver, aquí hay que... ¿Qué cosa es lo que prima? ¿El interés general o el interés, o el interés personal o el interés general? Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Vas a ser ministro, prima el interés general, prima la patria, prima la defensa del Perú. Entonces, yo soy un patriota y usted lo conoce, porque yo he trabajado en la DIRCOTE, yo he trabajado en la DIRANDRO, yo he trabajado en la DIRINCRI, yo he trabajado en zona emergencia, yo he trabajado en unidades especiales, en la 34, en la 41 Comandancia, en la Comisaría de la Victoria, en la Divandro Callao. O sea, he trabajado en unidades que no me van a decir cómo funcionan, pues porque uno sabe cómo se trabaja y el policía es de calle. Y cuando sale a la calle encuentra, yo no concibo que un policía que salga a la calle no pueda encontrar nada o ningún delincuente. Estaríamos viviendo en Suecia o en Suiza o en un paraíso fiscal, ¿no? Y esto no es Lima, este es el Perú. Y acá y en todo el Perú se van a aplicar medidas para garantizar la seguridad ciudadana. Antes de su nombramiento, usted se reunió con un grupo de cocaleros en el BRAE, específicamente en la zona del Cusco. Sí. Ahí, de acuerdo a los videos que circuló en las redes sociales, se ve, ¿no?, que como que usted asusa a la gente a defender sus cultivos. Mi pregunta es si usted va a estar en contra de la erradicación de la hoja de coca. En ningún momento. El tema de la erradicación es una ley que ya está en ejecución desde el año 2003. Nuevamente, este ministro tiene que hacer cumplir la ley. ¿Cómo un ministro podría actuar en contra ley o en contra de la ley? ¿En qué contexto sería entonces? Pero yo quisiera que pongan todo el contexto. Cuando usted me pregunta el contexto, usted me dice, el contexto es todo. Y si somos literales y si somos demasiado semánticos, solamente ponemos las cosas que quieren vender, que quieren generar confusión a la población, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos hemos manifestado. La hoja de coca per se, por sí sola, no es cocaína, no es droga. Entonces, en ese círculo de la droga, que empieza por el sembrado, luego pasa por la elaboración, luego por la comercialización, luego por el transporte y finalmente hasta el lavado de activos, ¿no? Ese circuito de la droga, la cadena más débil es el campesino. Y yo le voy a decir a usted, todo el mundo habla del Braen, pero ¿cómo llegan los insumos químicos al Braen? Entonces, me parece a mí que las políticas públicas para enfrentar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, hay que darles un giro, ¿no? Un leve giro, para tener nuevas estrategias. ¿Quiere decir que no está funcionando esa estrategia? No, yo no sé si está... Es que por naturaleza, y usted me conoce, yo soy un crítico, soy medio ácido, y así he sido siempre es mi naturaleza de ser. Yo soy confrontacional, soy crítico, y en ese sentido, yo no voy a criticar las políticas antidrogas. Lo que sí voy a criticar es que cuando el personal policial en esta gestión no trabaje. Ahí sí voy a poner la mano dura, ¿no? Para que todo salga adelante. ¿Qué porcentaje de la hoja de coca del BRAE va al narcotráfico? Según cálculos del Informe Mundial de las Drogas, estamos hablando del 70%, ¿ya? Entonces, pero esos informes tienen que validarse, ¿no? Hay que sincerar esos informes, ¿no? No es que sea, son cifras estimables, pero tenemos que sincerarlas y eso se va a hacer en un trabajo conjunto. Hoy día hemos tenido que explicar que el problema de las drogas no es un problema de la policía,
ni es un problema de vida. El problema de las drogas, usted sabe que está estructurado en el artículo 8 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Cuando dice el Estado, no es una entidad. El enfoque de la lucha antidrogas en el Perú se debe diseñar de manera multisectorial. No es un tema aislado de la policía, ni del Ministerio Público, ni de vida. Tiene que ver con diferentes estamentos del Estado. ¿El cronograma de erradicación está coordinado con el gobierno de Estados Unidos? El cronograma de erradicación es el Estado peruano el que ejerce jurisdicción y soberanía en su territorio. Entonces es el Estado peruano es el que decide cómo y cuándo se aplica esta ejecución de medidas, ¿no? Quería incidir en la pregunta si era cierto que usted dispuso la no erradicación. Eso es completamente falso. De las operaciones, ¿no? Lo niego y lo voy a negar. Voy a aprenderme griego para ver si puedo decirlo en griego y a ver si me entienden. Señor ministro, los especialistas dicen que no se podrá derrotar a los terroristas del BRAE si no se termina con el narcotráfico. ¿Qué dice usted? He tenido la oportunidad de trabajar en esas dos grandes unidades que es la DIRCOTE y la Dirección Antidrogas. Lo que ocurre es que existe una simbiosis, dicen, una simbiosis, y yo la llamo, no es simbiosis, es asociación delictiva, entre Sendero, los remanentes de Sendero y el tráfico ilícito de drogas. Entonces ellos buscan un foco infeccioso donde desplegar sus acciones. Y crecen porque ambos se apoyan, ¿no? Ambos se dan la mano, pero eso es una visión de Perú. Y yo quiero decirle que hay que tener una visión de conjunto para entender el problema de las drogas, porque no solamente es Perú, es Bolivia y es Colombia. Entonces, esos tres países conforman un triángulo mediante el cual se produce el efecto globo, que eso ya los expertos saben lo que significa. O sea, hay desplazamiento de la criminalidad en estos tres frentes cuando se incide interdicción en algún estado, ¿no? Entonces se produce ese movimiento y eso es lo que necesita digamos, los traficantes de drogas para poder operar en esos tres países, porque tengo reportes de que las avionetas ahorita están saliendo para Bolivia, ¿no? Y la otra parte sale por el litoral peruano. Entonces son nuevas modalidades que nosotros debemos combatir, primero detectarlas y combatirlas así frontalmente. En el Alto Guayaga hubo una exitosa operación, ¿no?, con la derrota del terrorismo tras la caída del camarada Artemio. Artemio, claro. Y también tenemos el triunfo de la sustitución de cultivos. ¿Esto hará lo mismo esto en el BRAE? Como le vuelvo a repetir, el éxito de la lucha o de la política antidrogas en el Perú depende de la actuación conjunta de diversos actores del Estado peruano. Pero déjeme decirle que la Policía Nacional va a luchar contra ese flagelo frontalmente. No erradicar los cultivos de hoja de coca en el BRAE, ¿es una promesa electoral? Bueno, ese es un tema que no me consta. No me consta si es promesa electoral o no, pero el fenómeno de la hoja de coca es un problema social que tiene que verse desde el punto de vista social. Porque la hoja, ¿por qué no vamos a incidir en la parte más débil? Hay que ver el tema en su conjunto. Yo ya le he explicado cuál es la cadena de valor en el tema del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Señor ministro, el anterior, y disculpe que
sé insistente en esto con la anterior gestión, ¿no? En la anterior gestión se programó la inauguración del nuevo hospital de la Policía Nacional. La fecha estaba entre octubre y noviembre. Mi pregunta es si usted va a continuar con esa gestión. ¿Usted ya visitó el hospital de la policía? Nosotros apenas tenemos, ¿cuántos días? Entre 4 días, estamos haciendo la transferencia. Nosotros en este momento estamos en transferencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, este fin de semana he querido estar en el Braen, en el corazón de la selva, para darle mis saludos a mis hermanos en esa zona, ¿no? Estamos todavía en transferencia y cuando llegue el momento este hospital debe inaugurarse. O sea, es una necesidad, no solamente el hospital, hay que ver el tema de Saludpol, hay que ver el tema de Fobipol, hay que ver el tema de Fonafún, hay que ver el tema, tantos problemas, hay que ver el pago del 2% que tanto exige la policía. Entonces, nosotros vamos a trabajar en eso, que sepan mis hermanos policías que no los voy a abandonar en ese sentido, voy a trabajar para ellos, para ver que su rancho sea su rancho, para ver que la gasolina no se la roben, ¿me entiendes? No la desvíen. Entonces, sabemos cómo los agarramos de las orejas, así que no solamente, por eso seguro tendrán miedo, tendrán temor, pues, ¿no? Entonces, hay que trabajar en serio por el Perú. Y este gobierno va a ser inflexible en la lucha anticorrupción, ¿ya? Entonces, este gobierno es del pueblo. Y yo quisiera decirle, y bueno, no sé si va a terminar o no, pero así como dice su himno, la policía es el pueblo hecho ley. ¿No es cierto? Entonces, la policía es sin fatiga, sin tregua y con honor hasta el fin. Eso era lo que me empujaba a seguir adelante. En estos últimos días tenemos el tema de los ascensos en la policía. Ajá. ¿Qué criterios se van a aplicar? ¿Va a prevalecer la antigüedad? Ya, esos ascensos, o sea, el tema de los ascensos le corresponde al comandante general de la policía. El ministro ejerce un cargo político. El ministro no puede tener injerencia en la institución, ¿no es cierto? Y se va a sujetar a lo que dice la ley, ¿correcto? La ley vigente es la que se aplicará no solamente en los ascensos, porque estamos en una época difícil, ascensos, invitaciones, cambios de colocación. Mucho ojo con esos cambios de colocación para las unidades del extranjero, ¿no? Para las agregadurías, ¿no? Que siempre han sido manejadas de manera de mucha corrupción en eso. No. Eso lo maneja el comandante general y yo veo que Gallardo es un buen oficial, confío en él y él está llevando bien esta suerte de procesos y él informará cuando tenga que informar. ¿En qué estado se encuentra el plan Mariano Santos que tiene que ver con la reforma policial? El plan Mariano Santos es un plan de desarrollo institucional que sigue su curso. Nosotros en la transferencia hemos pedido de que nos den cuenta de cada, cada paso que se dé para la modernización de la policía, ¿no? La policía, yo lo dije ayer en una entrevista, una policía que no esté bien instruida y no esté bien equipada y no esté bien remunerada, es una policía que no va a poder funcionar. Y eso es una suerte de versión que se da para cualquier policía del mundo. El 18 de este mes usted está citado para la Comisión de Defensa del Congreso. Así es. ¿Usted va a asistir al Parlamento? Yo tengo que cumplir la ley. Soy un demócrata y tengo que asistir al Congreso
las veces que sea requerido. Señor ministro, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Doris. Muchas gracias.